Muy buenas, ¿qué tal estáis? Vamos con un nuevo entrenamiento y vamos a hablar sobre cómo identificar la culpa, la emoción de la culpa y cómo liberarnos de ella. Mi nombre es Luis Garre, soy terapeuta, mentor y escritor. Tengo escrita la trilogía Eres Alfa y Omega. Este es el tomo 1 de crecimiento personal y espiritual, lo más importante que he escrito hasta ahora. Lo tienes disponible siempre debajo del vídeo, pero primero quiero aportarte el máximo valor a través de estos entrenamientos y luego si te sirve, si te ayuda, si lo aplicas a tu vida y ves que funciona, pues ahí es donde sí que te recomiendo que profundices en toda la enseñanza que tengo en la trilogía completa. Ahora mismo puedes empezar por el tomo 1, por el volumen 1 y en breve ya estarán disponibles los 3 tomos de la trilogía Eres Alfa y Omega. Y ahora voy a compartir contigo valor máximo, como siempre hago, en cuanto a la emoción de la culpa. Estamos viendo esta semana una emoción de las más complejas que puede llegar a sentir el ser humano, que es la emoción de la culpa. Es una emoción muy compleja, como te digo, y por eso estoy dedicando en mayor profundidad en los vídeos a que la entendamos, a que conozcamos bien cómo funciona, cuál es su origen y cómo debemos de contrarrestarla para que no condicione nuestra vida, para que no nos limite, porque es una emoción negativa, es una emoción de baja vibración porque nos condiciona, nos hace sentir mal y por lo tanto ya con eso ya sabemos que es una emoción con una etiqueta de negatividad para nosotros, para nuestra vida, no nos permite crecer, no nos permite progresar, por lo tanto negativa. Esa es la manera en la que podemos, pues, en este mundo dual, entender lo positivo de lo negativo, la vibración alta de la vibración baja. Entendemos vibración alta cuando hablamos de sentimientos, de emociones cercanos al amor, a la calma, a la alegría, a la paz. Y emociones de baja vibración son las emociones pues que son contrarias al amor, que están cercanas al miedo. La ira, el egoísmo, la envidia, la soberbia, el rencor, etcétera, etcétera, son emociones de baja vibración porque en realidad no queremos sentirlas. Si nos preguntamos con qué frecuencia quieres sentir rabia en tu vida, pues seguro que vas a contestar pues con ninguna frecuencia. Si nos preguntamos con qué frecuencia quieres sentir amor, paz, felicidad en tu vida, pues seguro que vas a contestar con la mayor frecuencia posible. Pues por eso esa es la manera en la que distinguimos y clasificamos las emociones. La culpa es una emoción negativa de baja vibración porque nos hace sentir mal, porque nos condiciona y porque limita nuestro crecimiento. ¿Cómo podemos identificar a la culpa? Bueno, pues ya sabemos que es una valoración negativa que hacemos con respecto a nosotros mismos, por eso la identificamos en cuanto a un juicio moral, un juicio de valor que hacemos sobre nosotros mismos y sobre lo que hacemos, sobre acciones que hemos llevado a cabo o pensamientos, también puede ser, o conductas, en definitiva son acciones que hemos realizado y en base a nuestro propio juicio de valor determinamos si eso que hemos hecho está bien o está mal en cuanto a los valores que sostenemos como seres humanos. Cada ser humano de forma individual pues está viviendo bajo unos determinados valores y principios. Si pasamos esos límites vamos a etiquetar esa actitud o esa conducta de negativa, de perjudicial y por lo tanto va a aparecer la culpa. Luego también tenemos a la sociedad, tenemos al sistema, tenemos a la gente que nos está mirando, a las personas con las que convivimos. Somos seres sociales, todos estamos conectados. De hecho, la emoción de la culpa deriva de esa empatía, de esa conexión que en realidad existe entre todos los seres humanos. Por lo tanto, cuando interactuamos entre nosotros, ahí es donde si pasamos esos límites en cuanto a los valores establecidos a nivel social, a nivel familiar, a nivel cultural, si llevamos a cabo una acción que está fuera de esos límites, fuera de esos valores o principios, pues podemos llegar a sentir esa culpa. Al final siempre es una valoración negativa en cuanto a nuestra propia conciencia de lo que está bien y de lo que está mal, ¿vale? Esto es, digamos, la base para que sigamos entendiendo esta emoción, la emoción de la culpa. ¿Qué podemos decir más? Bueno, sabemos que hay 4 emociones básicas en el ser humano
tenemos la ira, tenemos el miedo, tenemos la alegría y tenemos la tristeza. Estas son las 4 emociones básicas que todos sentimos, y después de cada emoción de las que te acabo de hablar, ira, miedo, alegría y tristeza, pues derivan muchas emociones, digamos, secundarias. Pues una de ellas es la culpa, que deriva siempre pues de alguna de estas emociones. ¿Cómo usamos la culpa? ¿Cómo debemos de usarla? Pues para valorar algo que hemos hecho mal. Es decir, la culpa va a aparecer en nosotros cuando hemos llevado a cabo una acción que consideramos que está mal hecha, porque hemos perjudicado a otros, porque hemos causado dolor, sufrimiento a otro ser humano, porque nos lo hemos causado a nosotros. Muchas veces el juicio, el valor, es solamente con nosotros mismos. Es decir, hemos cometido un error que no ha perjudicado a nadie, que solo nos ha perjudicado a nosotros. Nos damos cuenta, despertamos a esa conciencia y nos sentimos culpables por haber hecho o por haber cometido ese error. Esa es la manera en la que el ser humano desarrolla la emoción de la culpa en su propia vida. Por lo tanto, un juicio moral de valores y principios, que pueden ser límites que hemos rebasado en cuanto a nuestros propios valores y principios, o en cuanto a los valores y principios de la sociedad. Por eso que te comentaba de que todos estamos conectados, vivimos en sociedad y tenemos empatía, sentimos, es decir, somos capaces de vernos identificados en la emoción, en los sentimientos de las otras personas. Por lo tanto, si nosotros llevamos a cabo una acción que perjudica a otras personas o que es negativa para otros seres humanos, vamos a sentir esa emoción de culpa precisamente por esa empatía que nos une y que existe a nivel energético. Todos somos energía y efectivamente así ocurre. Entonces, dicho esto, ¿cómo podemos superar, cómo podemos liberarnos de la culpa? Pues lo he explicado ya con profundidad en los vídeos anteriores, pero lo vuelvo a contar aquí rápidamente. El perdón y el amor incondicional. Esto es lo que va a elevar nuestra vibración, lo que nos va a separar de la culpa y lo que nos va a hacer pues salir de ese lastre. He explicado también en los vídeos anteriores que hay dos tipos de culpas. Podemos hablar del aspecto positivo de la culpa, que también lo tiene, que es el hecho de darnos cuenta de nuestros errores para aprender, para rectificar y para cambiar la conducta. Esto está bien porque muchas veces cometemos esos fallos, nos damos cuenta y eso nos ayuda a mejorar, a crecer en nuestra vida. La connotación, el aspecto negativo es cuando nos anclamos a esa culpa, nos quedamos ahí y ya no avanzamos. Y nos sentimos culpables por algo que ha ocurrido en el pasado, seguimos reviviendo el pasado continuamente en nuestro presente y seguimos creando una realidad en bucle basada en ese sentimiento, en esa emoción de culpa. Hoy vosotros, los que entrenáis conmigo a diario, sabéis que creamos en base a la vibración que estamos emitiendo. La vibración es el pensamiento, las emociones y las acciones. Si ese pensamiento, esas emociones y esas acciones, que es al final el efecto de la causa, es decir, las acciones, la conducta, los hábitos, es el efecto de la causa. La causa siempre es el pensamiento, la idea, la emoción. Eso es lo que hay que trabajar. Pues si esas emociones, si esa frecuencia de vibración es negativa porque tiene un sentimiento, una emoción asociada de culpa, es decir, un nudo en nuestra energía no liberado, pues vamos a seguir atrayendo del universo hacia nosotros, a nivel de manifestación en la materia, situaciones, circunstancias que sigan confirmando esa emoción que estamos sintiendo y que no nos hemos liberado de ella. Por eso hay que aprender a liberarse de la culpa. ¿Cómo nos liberamos de esa culpa y dejamos de fustigarnos? Pues perdonándonos. Esa es la manera. Hay que aprender a perdonarse incondicionalmente. Esa es la lección espiritual que nos enseñan los grandes maestros, los grandes libros a nivel espiritual. El perdón a ti mismo, el perdón a tus enemigos. Esto es el movimiento más complejo para el ser humano, pero ese es el objetivo. El objetivo al final es saber perdonar a todos nuestros enemigos, incluso a quien nos ha dañado, a quien nos ha perjudicado. ¿Cómo se hace esto? Pues entendiendo que todos somos imperfectos, todos cometemos errores, todos estamos en un nivel de evolución, de proceso evolutivo a nivel de conciencia, de despertar de nuestra conciencia diferente, individual, y en base al nivel de conciencia que hoy tienes, estás actuando.
si no te has liberado, si no te has desprendido del egoísmo, de las partes de sombra, de la envidia, de los celos, vas a proyectar eso en tu vida y a los demás seres humanos que tengas alrededor. Si has conseguido liberarte y tu conciencia ha aumentado, has dejado esa parte egoísta que todos tenemos y cada vez eres menos egoísta en tu vida, pues lógicamente has despertado esa conciencia y vas a actuar mejor. Por lo tanto, cuando entendemos que todos somos iguales, lo único que ocurre es que unos llevan un proceso más avanzado, por llamarlo de alguna manera, más evolucionado a nivel espiritual y de conciencia y de amor que a otros, pues así, en base a ese nivel de conciencia, estamos actuando continuamente. Es decir, estamos siempre haciéndolo lo mejor que podemos y sabemos en base a nuestro nivel de conciencia. Si nuestro nivel de conciencia no es alto, pues vamos a estar a la defensiva, vamos a atacar, vamos a insultar, en definitiva, vamos a actuar de una manera pues con una vibración más baja con respecto a los demás seres humanos. Pero cuando entendemos eso, podemos llegar a perdonarnos, podemos por lo menos intentar iniciar el camino del perdón a ese enemigo, a esa persona que no supo hacerlo bien con nosotros y que estamos tratando de entender cuáles fueron los motivos internos que siempre hay cuando una persona pues hace daño o hace sufrir a otro ser humano. Siempre es porque hay un sufrimiento interior, porque hay un vacío interior, porque hay algo en su interior que le está haciendo sufrir y por lo tanto proyecta sufrimiento en los demás. Por eso, ¿cómo mejoramos como personas? Cuando nosotros estamos dejando de alimentar ese sufrimiento interior y estamos por fin creando nuestra mejor vida. Por eso no hay mejor manera de ser una gran persona que construir una gran vida donde tú seas feliz, donde tú tengas paz, donde tú consigas tus objetivos, tus propósitos, donde tú estés siendo tú mismo, tú misma y estés brillando, porque esa es la mejor manera en la que tú vas a hacer brillar a las demás personas. Cuando tú sufres, cuando tú lo pasas mal, cuando estás en el victimismo, cuando no te dicen la verdad, cuando estás en el pozo de la emoción negativa, vas a hacer sufrir porque vas a proyectar ese dolor, eso es lo que tú eres. No podemos dar nada distinto a lo que ya somos. Por eso tenemos que transformarnos nosotros primero, tenemos que crecer, enriquecernos interiormente para llenarnos de amor, para llenarnos de luz y eso es lo que vamos a dar al mundo. Por eso siempre insisto que lo más importante que es la superación personal, conseguir salir de tus desafíos, de tus retos, salir hacia adelante, conseguir metas, conseguir hacer lo que amas. En realidad la felicidad consiste en tener unos objetivos, proponerte cosas en la vida y por fin pues conseguirlas y estar a gusto, feliz, contento contigo, con los demás, con el mundo, con el universo. Y esa es la auténtica felicidad. La felicidad no va de acumular cosas, de tener algo en concreto, de hacer algo en concreto, sino de sentirte tú feliz pues con lo que tú quieres ser, con lo que tú quieres hacer en tu vida y punto. Esa es la auténtica felicidad y cuando tú te sientes así, eres mejor persona de cara a los demás. Esto es una verdad, es así, tenemos que hablar desde la verdad y es tal y cual, así que es tal cual, por lo tanto hay que ser feliz, hay que aspirar a ser felices, lo que no nos está haciendo hoy feliz en nuestra vida, hay que aprender a trascenderlo, hay que solucionarlo, hay que pasar a la acción y hay que liberarnos de eso que nos está causando tristeza, estado de ánimo negativo, emociones negativas, etc. Esa es la manera. Por lo tanto, nos perdonamos a nuestros enemigos, tratamos de seguir ese camino, ese es el objetivo, el amor incondicional hacia nosotros, da igual que te equivoques, da igual que te veas imperfecto, imperfecta, da igual que hayas cometido errores en el pasado, la culpa no sirve para nada, yo me amo incondicionalmente, yo me perdono incondicionalmente, porque así aprendo a amar y a perdonar cada vez más incondicionalmente a los demás seres humanos. Ese es el objetivo final del alma en la tierra y así es como me libero de una emoción tan tóxica, tan negativa como es la culpa. Y lo voy a dejar aquí en este entrenamiento. Creo que te ha podido inspirar, te ha podido ayudar. Y si quieres profundizar en toda mi enseñanza, te animo a leer mi libro. Te dejo debajo del vídeo un enlace al tomo 1 de la trilogía Eres Alfa y Omega. Y si quieres entrenar conmigo a través de videollamada, en mis mentorías privadas, el entrenamiento intensivo más importante que tengo, de forma personalizada trabajaré contigo en cuanto a lo que tú me propongas que quieras solucionar.
pues te dejo más información debajo del vídeo para apuntarte a mi programa de mentoría privada. Nada más, que seáis felices, nos volvemos a ver mañana mismo y un fuerte abrazo.